Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues vamos arrancando entonces. Eh, en la sesión de hoy vamos a continuar con algo que ya comentamos en la anterior sesión del ámbito de operaciones, que es en este caso herramientas que nos permiten pues, mejorar o optimizar ciertos procesos administrativos o documentales dentro de nuestra empresa. El otro día vimos un poco cómo se podrían trabajar con SharePoint, centrándonos sobre todo en la parte de las listas y cómo la información en esas listas se puede explotar a través de otra herramienta, como es Power BI. Hoy vamos a trabajar otros aspectos de SharePoint, un poco como comentábamos, más relacionados con la facilidad que nos da para trabajar con otros, trabajar de forma colaborativa, trabajar en línea de diferentes formas. Porque SharePoint realmente hay muchas herramientas que permiten hacer esto, ¿vale? La ventaja de SharePoint respecto a otras es que en muchos casos, es algo que estamos encontrando en muchas empresas con las que hablamos en Respondes, que en muchos casos ya se está pagando, vamos a decir, el coste de tener SharePoint porque se están pagando las licencias de lo que se llama Microsoft 365, que incluye las licencias de los programas de ofimática pues, más habituales, son PowerPoint, Excel, Word. Entonces, al pagar esas licencias, se está pagando también esas licencias, vamos, que incluyen en muchos casos la herramienta SharePoint. ¿Vale? SharePoint, OneDrive, bueno, luego veremos un poquito qué funcionalidades tiene SharePoint, que al final SharePoint bueno, su potencial reside en que es capaz de combinar muchas herramientas o muchas funcionalidades de Microsoft. Bueno, simplemente voy a compartir pantalla ya para Aproveito, a Adrián, ver si- mentres vas compartindo pantalla para trasladarche a primeira pregunta que nos chegou. Nos preguntan se SharePoint ten función beta. Non sei se igual con beta se refire tamén a demo ou o de sea, lo que proba. te permite, como vamos a ver ahora, es sí que un mes de prueba, que bueno, que sí que sirve para al menos, bueno, dentro de las opciones que hay para empresas, o sea, para pequeña empresa, que son un poco las que tenéis aquí en pantalla, que son las diferentes combinaciones de tarifas, que básicamente la habitual sería, pues, o sea, bueno, la diferencia entre estas tres, que son las más habituales, es que es decir, la primera y la tercera incluyen las aplicaciones de Word, Excel, PowerPoint y demás, las versiones de escritorio. Y ya os digo, pues en este caso lo que incluyen, pues, perdón, la segunda y la tercera incluyen las aplicaciones de escritorio y en la tercera, como veis, que la diferencia de precio por usuario es de menos de 2 euros, incluye SharePoint, ¿vale? En este caso. Cualquiera de las opciones pues da la prueba gratis de un mes. Se puede hacer bueno, en algún caso se puede buscar la forma de conseguir alguna licencia de estudiante y demás, pero bueno, en principio para lo que es para empresa, las opciones que hay son estas y da bueno, la posibilidad de probarlo durante un mes. Bueno, beta como tal, en principio no hay. Tío, se puede buscar a lo mejor una forma de acceder, pero en principio oficialmente son estas las opciones, ¿vale? Yo os digo, tanto en la de 5.10, es el acceso a todas las herramientas, pero en versión web, incluye SharePoint y OneDrive. La segunda opción es la que tendríamos para tener las aplicaciones de ofimática bueno, la versión de escritorio. Y la tercera es la que tenemos ya con las aplicaciones de escritorio más toda la parte de SharePoint, OneDrive, bueno, y demás aplicaciones que veremos hoy. ¿Vale? Ya os digo, nos hemos encontrado que muchas empresas están pagando esta tercera licencia y realmente no están explotando SharePoint. Por eso es un poco la idea de- de trabajar con SharePoint. También bueno, porque también la ventaja que tiene SharePoint es que está muy, muy bien documentada todo lo que es la información de cómo trabajar, cómo hacer, bueno,
cómo empezar a trabajar con SharePoint, ¿vale? O sea, lo que vamos a contar hoy es un poco una iniciación, ¿vale? Pero realmente nos da la posibilidad de poder, bueno, un poco aprender a usar SharePoint de una forma autónoma, porque está muy bien explicado. Bueno, esta es la versión un poco de inicio rápido y cómo hacer las cosas más básicas con SharePoint, pero después también hay, pues bueno, una ayuda al aprendizaje que le llaman de SharePoint, que es bastante potente, es decir, y sobre todo, pues bueno, en este caso, en este enlace, pues tenemos como una serie de cursos muy sencillitos de cómo hacer las acciones un poquito más habituales de, de, de SharePoint, ¿vale? Ya os digo, en este caso son artículos, pero por ejemplo, a partir del segundo bloque, que serían, bueno, esta introducción a SharePoint, ya hay varios vídeos explicativos. Bueno, ya os digo, está muy bien documentado y muy bien trabajado para, oye, aquellas personas que queráis, bueno, profundizar un poquito más o queráis de alguna forma, pues eso, usar SharePoint y empezar a ver qué opciones da. Además de lo que os contemos hoy, pues bueno, la ventaja que tiene SharePoint en este caso también es que, pues eso, a nivel de documentación está muy bien trabajado, ¿vale? Bueno, ahora, estos son un poquito los motivos de por qué estamos enfocando esta sesión de trabajo colaborativo basado en SharePoint, ¿vale? Porque muchos usuarios ya lo están usando, ya lo están pagando al menos, tiene un coste bastante razonable y vamos a ver ahora que tiene una potencia pues, yo creo, suficiente como para que la mayor parte de las pymes la usen como herramienta de trabajo colaborativo, ¿vale? Entonces vamos a entrar bueno, directamente en SharePoint, ¿vale? Que bueno, aquí al final lo que veríamos serían, bueno, vamos a ver ahora los diferentes sitios de SharePoint y aquí si vamos a crear un sitio nuevo, lo que vamos a hacer es, bueno, crear un sitio de grupo, ¿vale? Hay dos opciones, sitio de grupo, sitio de comunicación. En este caso vamos a crear un sitio de grupo, ¿vale? Vamos a llamarle prueba donde. Entonces aquí lo que vamos haciendo es creando, bueno, aquí bueno, lo voy a explicar, no se ve bien, ahora mejor. Aquí lo que le tenemos que dar un nombre es al sitio, ¿vale? Lo que nos va a decir es, vale, este sitio va a tener una dirección, que esta es la dirección, que es como al final es una dirección web para poder comunicarme con el resto bueno, de usuarios que vamos a tener ahí. Puedo dar una descripción si quiero y, bueno, y la configuración de acceso, ¿vale? En este caso puede ser privado, de forma que solo accederían los miembros de mi organización que yo dé de alta, o puede ser público y de esta forma todos los miembros de mi organización, es decir, si mi empresa tengo dados de alta 20 usuarios, les va a aparecer este sitio. Bueno, en este caso vamos a crearlo privado, ¿vale? Porque me interesa, pues en este caso es un proyecto que tengo con 2 o 3 compañeros y alguien de fuera y quiero trabajar de forma colaborativa, pero a partir de los usuarios que yo defina, ¿no? Entonces, una vez que tengo el nombre, un poco si quiero poner una descripción, el tipo de grupo que voy a crear, le podría dar al siguiente, y aquí podría empezar a agregar miembros. Vale, voy a añadir a mi compañero Yago, pero bueno, para que tengamos alguno más aquí con el colaborar. Estos miembros que añado puedo configurar aquí el nivel de permiso, que puede ser propietario o miembro. Después veremos qué opciones, qué implica esto, ¿vale? Es decir, al final, según el perfil que le dé a estos usuarios, van a poder hacer unas cosas u otras dentro de mi sitio de SharePoint, ¿vale? Y finalizamos, ¿vale? Y ahora ya nos va a crear nuestro sitio de SharePoint, ¿vale? Entonces, bueno, ahora que estamos dentro del sitio, me va a resultar un poquito más fácil explicar realmente qué es SharePoint, ¿vale? Al final, SharePoint lo que es una especie de, vamos a decir, de intranet en la que vamos a poder compartir información, documentos, noticias bueno, otros elementos de una forma muy sencilla, ¿vale? Y que lo vamos a poder configurar de la forma que realmente queramos. Es decir, nos va a dar muchísimas opciones para poder compartir esta información, ¿vale?
Entonces, ¿cuáles son los elementos principales con los que solemos trabajar en SharePoint? ¿Vale? De hecho, aquí vemos que ahí, si desplegamos, nos aparecen todos los elementos que habitualmente se suelen usar. Las listas, que es algo que ya vimos en el anterior webinar, son una serie de tablas compartidas en las cuales yo puedo definir una serie de campos y esas listas las vamos cumplimentando de forma, bueno, como si fuera una tabla de Excel realmente, pero que esa tabla está programada para permitir que se use de una forma, vamos a decir, determinada. Es decir, a diferencia de un Excel que más o menos se puede desconfigurar si no tenemos cuidado, estas listas, en principio, una vez que definimos cómo se tiene que cubrir, pues cualquiera que entre pues va a poder hacerlo de una forma correcta. ¿Vale? No vamos a entrar en las listas porque ya lo vimos en el anterior webinar, pero sí que vamos a ver lo que son las bibliotecas de documentos, que al final son repositorios documentales basados en OneDrive, que es la herramienta de, vamos, de gestor, vamos, de almacenamiento de documentación que tiene Microsoft, pero que de alguna forma está embebida en SharePoint. Las páginas, que son realmente como páginas web que van a estar dentro de mi intranet, es decir, puedo tener una o varias páginas y en cada una de esas páginas puedo compartir el contenido que yo defino. ¿Vale? Entonces yo creo que con estos tres elementos son con los que vamos a ir jugando. ¿Vale? Entonces aquí veis que aparecen más cosas, ¿vale? Que es como este espacio, que es el espacio de trabajo de SharePoint, de la página principal, la página de inicio. En este caso SharePoint, por ahora hemos creado este sitio que se llama Prueba Responde 2022 y este sitio por ahora solo tiene esta página de inicio. Bueno, en principio después veremos si nos hacen falta más páginas, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es adaptar esta página de inicio a lo que yo necesito para poder trabajar. Pues en este caso, aquí veis que aparece por defecto, te crea, bueno, pues un espacio en el que tienes las novedades, unos vínculos rápidos, una parte de documentos y una parte de actividad, ¿vale? Esto es que al final son diferentes bloques. Al pinchar en editar, vemos que efectivamente esos bloques nos los muestra ya de una forma un poquito diferente, ¿vale? Aquí vemos que hay un bloque que es el de noticias, un bloque que es el de vínculos rápidos, otro bloque que es el de biblioteca de documentos y otro bloque que es el de actividad del sitio. Bueno, y aquí abajo vemos que todo esto está, vamos a decir, englobado dentro de un bloque que es esta fila, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona, cómo se estructura, vamos a decir, los elementos dentro de Business Central o dentro de SharePoint? En este caso, tenemos como vamos a decir, estas filas, estas secciones, que si pinchamos aquí en más, nos dejaría añadir una sección adicional, ¿vale? Que podemos hacerla de una columna, dos columnas, tres columnas, como queramos, ¿vale? Vamos a hacer una columna en este caso. Y una vez que tenemos esta sección añado elementos, que es pinchando aquí y añado los elementos que yo considero, ¿vale? Esta es la forma en la que yo voy estructurando los elementos dentro de mi sitio de SharePoint. ¿Vale? Primero lo que voy a hacer, va a ser borrar todo esto que tenemos aquí, ¿vale? Esto que está en principio no lo necesitamos. Bueno, y borramos, bueno, aquí veis que con el selector pincháis encima del elemento y aquí os da la opción de, bueno, moverlo a otra sección de la página, editarlo, duplicarlo o eliminarlo. En este caso vamos a eliminarlos porque no nos interesa. Y en este caso, este bloque entero voy a borrarlo también. Entonces, esta sección, perdón. Entonces ahora partiríamos de la sección que hemos creado, que es una sección de una única columna. Aquí lo que voy a añadir dentro de mi espacio para trabajar de forma colaborativa, yo en principio, pues voy a usar pues, uno de los elementos que lo que más, bueno, con lo que más solemos trabajar en SharePoint, que es las bibliotecas de documentos. ¿Vale? Entonces, para añadirlo, pues pincho en más y aquí me aparecen muchas opciones, ¿vale? Muchas opciones. Opciones de elementos propios de SharePoint, pero también me permite integrar otras herramientas, ¿vale? Como puede ser, bueno, pues, vídeos de YouTube, visualizaciones de Power BI, incluso herramientas externas a Microsoft, ¿vale? Hay muchísimas opciones. Os digo, hoy no vamos a entrar, pero simplemente que sepáis que esa es hay esa opción, ¿vale? Por ahora vamos a crear una biblioteca de documentos. Bueno, vamos a llamar a una biblioteca de documentos para
para visualizarla aquí. Es decir, aquí no creamos nada, simplemente publicamos algo que ya está creado, ¿vale? En este caso, vamos a usar la propia carpeta de documentos que ya trae por defecto este sitio de SharePoint. Entonces aquí visualizaríamos esa carpeta, ¿vale? Voy a pararme un momentito aquí, vamos a publicar esto. Entonces, ahora, una vez que lo publicamos, ya sería visible para, bueno, en este caso Yago, que es la persona que tenemos aquí veis que hay dos usuarios, que son Yago y soy yo. Y una vez que yo publico, pues Yago, en este caso, vería que yo he publicado esto y ya se ha modificado, ¿vale? Entonces, ¿por qué decía antes que realmente aquí no creamos, en esta vista no creamos nada? En esta vista, cuando estamos editando esta página web, que es la página de inicio, en esta página lo que hacemos es llamamos elementos que están en otro sitio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hemos llamado a una carpeta de documentación. Entonces, aquí a la izquierda tenemos un menú vamos a decir, el menú de acceso rápido, ¿vale? A ciertos elementos de interés, como pueden ser la lista de documentación. Entonces, buscamos aquí contenido del sitio, aquí nos dice, oye, vale, el sitio que has creado, prueba Respond 2022, por ahora tiene creados todos estos elementos. Bueno, todos estos elementos los crea de forma automática SharePoint cuando creas un nuevo sitio. Entre ellos, pues te crea pues, esta carpeta de documentos, ¿vale? Entonces aquí, esta carpeta de documentos es la misma que tendríamos en el inicio, ¿vale? Entonces lo único que hemos dicho es, oye, esta carpeta de documentos quiero verla en mi página de inicio, que es esta de aquí, ¿vale? Entonces eso, al final pensar que SharePoint, pues vamos a decir algo parecido a una página web en la que yo voy mostrando diferentes elementos que a mí me interesa mostrar. Bueno, entonces ahora vamos a añadir un segundo elemento. Entonces vamos a editar de nuevo mi página de inicio. Entonces vamos a añadir aquí un segundo bloque, que puede ser, bueno, esto puedes hacer una columna, son dos columnas, por ejemplo, lo que hace es que me divide el espacio en dos bloques, ¿vale? Entonces en el primer bloque añadiría otro elemento, que puede ser cualquiera de los que tenemos aquí, o que yo en este caso, como no, bueno, vamos a agregar después un planner, que es la otra herramienta que me interesa. Bueno, vamos a editar esto, vamos a hacerla de una columna solo. Cuando pinchamos en editar, vamos a decir, el menú para poder editar aparece aquí a la derecha, ¿vale? Entonces aquí puedo cambiar, oye, en vez de ser una columna, quiero que sea de 2, de 3, el formato que queramos, ¿vale? En este caso vamos a hacer de una columna solo. Y ahora aquí vamos a añadir planner, ¿vale? Después os explico un poquito mejor qué consiste planner, ¿vale? Vale, y vamos a publicar. Entonces ahora en mi página de inicio vemos que hay dos elementos ya, que es el de esta vista de las carpetas, que vamos a compartir con el resto de participantes, y debajo nos va a aparecer aquí, bueno, esto que veis que por ahora no dice mucho, pero que va a ser nuestra herramienta vamos a decir, nuestro gestor de tareas. Bueno, entonces, bueno, yo en este sitio de SharePoint, para de alguna forma colaborar con terceros, voy a tener dos elementos. Por un lado, la documentación que vamos a tener compartida, y por otro lado, pues una pequeña funcionalidad que me va a permitir ver qué tareas asigno a cada una de las personas del equipo, ¿vale? Y que lo podamos ver de forma conjunta. Entonces, vamos a empezar por la herramienta de repositorio documental, ¿vale? ¿Qué ventajas bueno, ventajas, bueno, aspectos creo que interesantes puede tener en este caso SharePoint, ¿vale? Que al final son características que hereda de OneDrive. Es que yo aquí puedo, obviamente, crear carpetas, puedo añadir documentos, esas carpetas y esos documentos, por ejemplo, esta es una carpeta compartida que voy a crear. Esta carpeta compartida bueno, obviamente puedo adjuntar documentos dentro de esa carpeta, y la ventaja que tenemos, bueno, ahora es un poquito más grande,
bueno, obviamente dentro de esta carpeta pues iría añadiendo, bueno, toda la documentación que yo considere necesaria, ¿vale? Pero a nivel de carpeta, esta carpeta puede ser compartida de diferentes formas, ¿vale? Puedo compartir un vínculo, y cuando comparto el vínculo, bueno, cualquier usuario, en este caso, de los que están en aulas, podrían acceder a esta carpeta, aunque no estuviesen dados de alta en el grupo. Es decir, aquí de alguna forma tenemos que tener en cuenta, pues eso, qué tipo de permisos le damos a los usuarios del sitio de SharePoint para que puedan hacer esta documentación o puedan compartir con gente de fuera o no, ¿vale? Pero en este caso, eh, la herramienta o sea, el gestor documental, perdón, nos permite compartir parte del contenido que tenemos aquí, que vamos aquí creando, con gente de fuera o con, bueno, con gente que esté fuera del sitio de SharePoint, ¿vale? Pues a lo mejor con un cliente o con un colaborador que en principio no va a trabajar de forma habitual en la documentación, pero que en un momento dado quiero que acceda para que, bueno, vea cierto documento. Entonces, aquí esto nos da pues estas opciones. Pues de cualquier persona que tenga el vínculo, pues, usuarios, en este caso, de nuestra empresa que tengan el vínculo, oye, personas que tengan acceso, en este caso, tendríamos que dárselo, o personas determinadas. Si quieres, o sea, personas determinadas, aquí tiene que poner el nombre o el correo electrónico al que quiero que quiero que tenga acceso. Es decir, ¿esto qué va a hacer? Si yo pongo un correo electrónico aquí, la persona que acceda a esta documentación tendrá que validar a través de su correo electrónico bueno, que su identidad. Es decir, le va a llegar un correo, le va a decir, oye, pues en este caso Adrián ha compartido una carpeta contigo, pues para acceder, pues a, o sea, te llegará un correo, en ese correo le da un poco las instrucciones para poder acceder. Y cuando quiera, al momento de acceder, le va a llegar otro correo que le dirá una clave que tendrá que, de alguna forma, introducir para poder acceder a la carpeta. ¿Vale? Entonces, de esa forma, pues de alguna forma garantizas que la persona que está accediendo es aquella que hemos definido en este campito de persona determinada. Vale. Entonces, en este caso, bueno, pues cualquier persona innova ya está. Entonces, copiaría este enlace y se lo enviaría a las personas que considere para que puedan acceder a ese documento. Vale. Más cosas bueno, que son interesantes dentro de SharePoint, que funcionan, bueno, relativamente bien, es que nos permite, bueno, pues trabajar de forma colaborativa en la edición de documentos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo arrastro este archivo aquí, bueno, me queda subido a esta carpeta. Si a su vez lo muevo a esta carpeta compartida, pues también la gente con la que he compartido esta carpeta ahora tendría acceso a este documento, ¿vale? Si está fuera de la carpeta, no podría acceder. Si está dentro, pues ya sí. ¿Vale? En este caso, cuando accedemos al documento, haciendo clic en el documento, nos lo abre directamente en el editor web de Word, ¿vale? Y aquí es donde podríamos empezar a trabajar de forma colaborativa. Voy a avisar a mi compañero Yago para que acceda al sitio y, bueno, y vemos cómo, o sea, yo aquí puedo ir editando este documento. Pues en esta redacción haremos mientras en este, bueno, voy a un segundo, voy a hablar con Yago a ver si se puede conectar. Mientras accede, voy comentando otras cosas, que es que en, en, bueno, entonces, bueno, otra ventaja que tiene poco la parte, este gestor documental es que puedo ir añadiendo
una serie de, vamos a decir, metadatos a estos documentos, ¿vale? Es decir, aquí nos va recogiendo y cuándo se modifica por última vez. Puedo ir añadiendo, o sea, aquí me va registrando de cuándo fue la última vez que se modificó, quién fue la última persona que lo modificó, pero puedo añadir otros elementos que pueden ser de interés, ¿vale? O que yo puedo ir añadiendo como si fuera una lista más dentro de SharePoint. ¿Esto qué nos permite? Pues, por ejemplo si algunos pues, algún documento está validado o no, o si quiero que algún documento pues, pueda ser accesible por una persona o no. Entonces, estos elementos que vamos añadiendo aquí nos van a permitir también automatizar pues, ciertas acciones. Por ejemplo, si yo marco como que un documento está validado, pues que automáticamente se mueva de esta carpeta a otra carpeta diferente, ¿vale? Eso tampoco vamos a entrar mucho en detalle, porque también hay otro webinar de Respondo en el que se explicaba con bastante profundidad, ¿vale? Entonces, ahora ya tendríamos nuestras carpetas compartidas bueno, os digo, aquí hay diferentes formas de compartir, ¿vale? Con la gente que está dentro de otra organización, por supuesto, e incluso después nos permitiría, en función de los perfiles que tenga cada uno de los miembros que tenemos aquí, nos permitiría, pues eso, que puedan solo editar el documento, que puedan compartirlo con un tercero, o que Adrián, simplemente solo puedan verlo, ¿sí? temos unha pregunta relacionada coa explicación que estás dando, ¿Sí? que nos din que acaban de seguir os pasos, lo compartiron con unha compañeira, pero a ela non lle aparece. A que se pode deber? A ver, déjame ver la pregunta. No le aparece. No sé si. O sea, que no le aparece. O sea, normalmente cuando lo compartes con un tercero, voy a abrir aquí el chat, a ver si me aparece. Eh, o sea, a veces tarda un rato en aparecer. Normalmente lo que hace es que le llega un correo electrónico diciéndole que ha sido agregada a ese sitio de SharePoint. Tarda un poquito a veces en llegar ese correo. De todas formas, si no, lo que podéis hacer es compartir la dirección directamente, la dirección que aparece aquí arriba. Bueno, aquí no. Cuando vais directamente al o sea, aquí ves que, bueno, pues ver miembros. Bueno, primero comprobad que efectivamente está agregada aquí y directamente si copiáis la dirección perdón, si vais a inicio y copiáis esta dirección, veis que se la enviáis y que esa persona entre usando esta dirección y ya le debería funcionar, ¿vale? Os digo, a veces tarda un poquito en enviar ese correo al resto de usuarios y a los usuarios que han sido agregados tardan en aparecerles el sitio, cuando entran en su SharePoint tarda un poquito en aparecerles ese sitio. Para evitar eso, para evitar esperas, si copiáis esta dirección y se la pasáis, ellos van a poder entrar. No sé si así he respondido. Pero bueno, que en principio puede que no aparezca porque está un ratito, pero nada más. Vale, ok. Vale. Bueno, seguimos, vale. Si no, voy a entrar a explicar un poquito, bueno, esta funcionalidad, ¿vale? De compartir documentación, trabajar de forma colaborativa a varias personas a la vez, funciona, bueno, relativamente bien, pero bueno, tampoco es una funcionalidad que sea del todo nueva, es algo que lleva funcionando bien tanto como con OneDrive, como con, por ejemplo, la alternativa de Google. Vale, yo os digo, eso tampoco voy a pararme mucho porque sí que es algo que es más o menos conocido. Vale, entonces ahora yo os digo, lo que tendríamos sería una única página web dentro de nuestro intranet, de esta página de inicio, en la que tendríamos pues dos elementos para trabajar, ¿vale? El bloque de documentos y un bloque de tareas. Bueno, este bloque de tareas vamos a explicar un poquito más, ¿vale? Esta parte de tareas es una herramienta que se llama Planner,
es muy parecida a Trello, que es más, a lo mejor más conocida, pero funciona muy parecido, ¿vale? Lo que os decía, Planner es una herramienta, es algo que comentaba al principio, es decir, SharePoint al final lo que hace es integrar diferentes herramientas que tiene Microsoft. Entonces, Planner es otra herramienta de Microsoft y aquí la embebes o sea, la integras en tu página de SharePoint sin ningún problema y parece que realmente es un elemento propio de SharePoint, cuando realmente es algo que está integrado. Es decir, si entras en la página, Planner tiene vamos a decir, su propia web y podrías acceder a Planner directamente. Aquí lo estás viendo integrado en tu página de SharePoint de Responde, ¿vale? ¿Cómo funciona Planner? Aquí lo que decía, aquí lo que vamos a tener son una serie de depósitos, que son estas columnas, ¿vale? Entonces yo en cada columna voy agregando unas tarjetitas, ¿vale? Estas tarjetitas al final lo que me permiten es definir una tarea. En este caso, partiendo de la que tenemos aquí, por ejemplo, esto es una tarea pues, de definición de proyecto. Bueno, y la agregamos, así sin más. Entonces ya nos aparece en esta primera columna dependiente la tarea de definición de proyecto. Pinchando en la tarjetita nos aparecen más opciones, ¿vale? Que esto se puede configurar además y añadir más campos si queremos, ¿vale? Entonces aquí al final lo que tenemos es una tarjeta en la cual hemos definido una tarea que podemos explicar con mucho más detalle en estas notas. Esta tarea la podemos asignar a cualquiera de las personas del sitio, perdón, que como veis, lo que os decía, SharePoint ya integra, es decir, por defecto me permite asociar personas del equipo que yo he dado de alta, miembros que yo he dado de alta en mi sitio. Aquí ahora veis que estamos Yago y yo. Si yo ahora añado pues, una tercera persona pues, por ejemplo, ahora, aquí en la tarjetita debería permitir asignárselo. Bueno, te digo, tardar un poquito porque al final son dos herramientas, son dos plataformas diferentes, pero bueno, te digo, tarda un rato a lo mejor en sincronizar lo que son los miembros de SharePoint, los miembros que tiene este panel asociado, pero bueno, después aparecerá, os lo prometo. Pero bueno, aquí asignaríamos la tarea a la persona que consideremos, ¿vale? Puede ser una o puede ser más de una. Después, ¿qué más? Adrián, Perdón. respecto a esta funcionalidade de engadir terceiros externos ao grupo, pregúntanos se existe para outras aplicacións de Microsoft 365 tamén. Sí, aquí depende, y es un poquito más complicado que añadir miembros directamente en SharePoint, ¿vale? Eso se hace, bueno, luego lo vemos si quieres al acabar, pero decir, esto no se hace directamente en SharePoint, es decir, para agregar usuarios externos a la organización se hace desde los grupos de Microsoft 365. Perdón. Es decir, habría que agregar o no en SharePoint, habría que agregar, o sea, yo tendría que, bueno, luego volvemos aquí. Yo aquí veis que he agregado 3 miembros, ¿vale? Pero para poder agregar gente externa, tendría que ir, os digo, a los grupos eh, de SharePoint. O sea, lo voy a abrir aquí, tengo que abrirlo fuera de pantalla, pero si vais en este caso, a los grupos bueno, un momentito. O sea, dentro de Microsoft 365 vais a las herramientas, si pincháis aquí os muestra las herramientas de 365. Pincháis en Outlook, ¿vale? Os abre el Outlook web. Dentro de Outlook hay un bloque que es el de que es el de grupos. Dentro de grupos os aparecen los grupos de los que sois miembro y los grupos de los que sois propietarios, ¿vale? Entonces, dentro de los grupos que sois propietarios, ahí podréis elegir el grupo que
el grupo que por defecto, o sea, cuando creamos un sitio de SharePoint, automáticamente nos crea un grupo de Microsoft 365. Bueno, entonces lo que tendréis que hacer es ir al grupo de Microsoft 365 y añadir dentro de ese grupo de Microsoft 365 el correo de la persona externa, ¿vale? Por algún motivo no me está dejando entrar en el grupo que hemos creado ahora, pero vamos, que la forma de proceder sería esa, ¿vale? Primero crear el sitio de SharePoint. Una vez que creamos el sitio de SharePoint, nos crea automáticamente un grupo de Microsoft 365 con el mismo nombre, en este caso prueba Responde 2022. Entraríamos en ese grupo y ahí daríamos de alta un nuevo miembro, que puede ser un correo, en este caso un correo que no tiene por qué pertenecer a nuestra organización. ¿Vale? Entonces, esa forma sería en la que accederían a este sitio SharePoint, que es nuestro. ¿Vale? Aquí os aparecería, miembros nos aparecería como con el nombre de esa persona, os aparecería como miembros, un grupo adicional que sería miembros externos, o bueno, no recuerdo cómo lo creaba, ¿vale? Pero sí que os aparecería como si queráis, si añadís 3 usuarios externos, os aparecerían aquí 3 nuevos, aparecería uno único y dentro de ese grupo único estarían asociados esos 3 correos externos. ¿Vale? Bueno, después, si nos da tiempo, lo vemos con un poquito más de calma, ¿vale? Pero retomamos ahora el planner, ¿vale? Que estamos haciendo ahora. En este caso, lo dicho, el planner nos permite crear estas tareas y dentro de estas tareas ir añadiéndole pues, ciertos elementos que nos permitirán, pues, en algún caso, medir la evolución de esa tarea o ver realmente pues, el estado en el que se encuentra o ver cómo podríamos ver si realmente está vencida, ¿no? La fecha que tenemos para cumplir, etcétera, etcétera. ¿Vale? En este caso, podemos añadir etiquetas para poder también, pues imagínate, las etiquetas rosas son las o las rojas son las que son urgentes. Entonces, si le agrego una etiqueta urgente a esta tarea, pues, bueno, sé que esta tarea es urgente. Los depósitos es en qué depósito quiero que me añada la tarea. El progreso, es decir, si está iniciada, en curso, completada. Y la prioridad, oye, pues si es urgente, importante, medio, bajo. ¿Vale? De todos estos elementos podemos usar los que realmente consideremos que hacen falta. ¿Vale? Cuando iniciaría la tarea, pues sería o sea, la fecha de inicio, pues cuando toque y la fecha fin, lo mismo. Y aquí, bueno, notas que podríamos ir agregando y que podrían ir respondiendo el resto perdón, notas que podríamos ir agregando para hacer una descripción más completa de esta tarea. Lista de comprobación. Estos son elementos que yo puedo ir añadiendo para, de alguna forma, desglosar esta tarea pues en tareas más pequeñitas. ¿Vale? Pues en este caso, oye, contactar con el cliente. Comprobar pues, estado pues, de facturación, no sé, lo que consideremos. Son diferentes tareas que aquí podríamos ir añadiendo, o sea, subtareas que podemos añadir a esta tarea y que iríamos pues marcando una vez que estén terminadas. Y como veis que nos va marcando un poco el nivel de cómo de completadas están las tareas que tenemos aquí metidas, estas subtareas que tenemos aquí agregadas. ¿Vale? Podríamos agregar dos adjuntos a esta tarea y aquí ir añadiendo comentarios. ¿Vale? Que esto pasa, la parte de comentarios sí que se irían generando, irían quedando como aquí registrados, ¿vale? Toda la actividad asociada a esta tarea. Entonces, esto es una tarjeta en la cual pues, recogemos toda la información asociada a una tarea que creemos que hay que ejecutar y que podemos asociar a una persona del grupo. ¿Vale? ¿Qué posibilidades nos da Planner? ¿Vale? Lo que os decía, aquí podemos ir agregando depósitos. Estos depósitos son importantes. Es decir, al final es la forma en la que yo quiero agrupar
una de las formas principales en las que yo quiero agrupar estas tareas. Y en función del tipo de proyecto o el tipo de trabajo que estamos haciendo con otras personas, podremos usar una configuración u otra. Quiero decir, podemos agrupar pues, tareas pendientes, pues, tareas que están en curso y tareas finalizadas, por ejemplo. O, pues en algún caso nos interesa agruparlas por departamento. Entonces son las de departamento comercial, las que son de desarrollo y las que son pues no sé, de consultoría. Y aquí ir agregando las tareas, bueno, os digo, esto al final nos sirve para agrupar esas tareas de una forma que a nosotros nos pueda, de un vistazo, poder ver, oye, pues, pues, dónde tengo más tareas que están sin terminar, dónde tengo más tareas que dependen de una misma persona, etcétera, etcétera. Vale. Ahí, como veis, en esta vista, si una vista reducida bueno, de toda la información que tiene cada una de estas tarjetas, pues sí que nos permite ver, oye, pues si Yago tiene muchas tareas asociadas, si está, si está ejecutado o no, o está en curso la tarea, o las etiquetas que yo considere que hace falta incluir, ¿vale? Si es urgente o no, si es, bueno, os digo, aquí en función del tipo de proyecto podéis configurar todas estas tarjetas de la forma que más os interese. ¿Qué más ventajas puede tener esta herramienta? Pues la parte de filtro que es bastante potente. Aquí puedo filtrar de muchas formas, es decir, quiero ver solo las tarjetas que están asociadas a mí, o las tarjetas que van a cerrar de una forma inminente, o las que realmente van a cerrar mañana, o las que van con retraso. Es decir, aquí nos permite, una vez que tengamos los datos cargados, filtrar por prácticamente cualquier elemento que tengo dado de alta en la tarjeta. ¿Vale? Y esto es la parte de cómo quiero agrupar las vistas. En principio, por defecto, lo hace por depósito, pero también me las agrupa sin filtrar por estos otros elementos, ¿vale? Por etiquetas, por prioridad, por progreso. Entonces, de esta forma, pues sí que me permite, eso, de una forma muy sencilla, el poder ir configurando estas vistas de una forma muy interesante. Estas tarjetas también se mueven de un depósito a otro arrastrando, ¿vale? Que es interesante. Para de alguna forma poder ver bueno, en este caso, como son departamentos diferentes, no tendría mucho sentido, pero si fuesen estados lo veíamos antes, hay tareas sin empezar, en curso y ya finalizadas, pues se iría moviéndolas de un depósito a otro, simplemente arrastrando la tarjeta. ¿Vale? Yo os digo, esto es una herramienta que realmente es muy útil, muy sencilla y para trabajos de los cuales trabajamos con otras personas, nos ayuda un poco a ver cómo está repartido el trabajo, cómo está evolucionando. E incluso, pues aquí lo he dicho, aquí podemos añadir otros elementos como avisos, para que, oye, cuando falte menos de X tiempo para terminar una tarea nos avise. Incluso combinándolo con otras herramientas como Power Automate, pues nos puede ir generando algunos flujos bastante interesantes para que todo lo que vayamos haciendo aquí en Planner pues vaya teniendo pues, impacto en otros elementos con otras herramientas que, pues del tipo enviar un correo, del tipo, oye, pues mandar recordatorios, etcétera, que está bastante bien. Yo os digo, hoy solo era una pequeña píldora para que sepáis que esto existe, cómo funciona así de forma muy general, pero os digo, en este caso, tanto en SharePoint como Planner tienen bueno, pues mucha documentación bueno, documentación que está abierta y que se puede consultar de forma vamos, muy rápida bueno, tanto en las páginas de Microsoft como las propias del producto. Y por supuesto, pues oye, si a alguien le parece interesante y quiere saber un poquito más, a través del programa de IGAPE Responde, pues puede contactarnos para ver cómo podría aplicarse esto en cada una de vuestras empresas, ¿vale? Y yo creo que, salvo que haya alguna consulta que se me haya escapado, yo creo que hemos cumplido más o menos el tiempo y por mi parte, hasta aquí. Simplemente voy a comprobar que no hay ninguna pregunta pendiente. Sí, Adrián, temos algunha preguntiña pendente. Eugenio nos pregunta, en SharePoint se almacena en OneDrive, pero ¿en qué espacio de OneDrive? Cada usuario de Office 365 tiene 1 TB de espacio, pero ¿dónde se consume el espacio si está compartido entre varios usuarios? ¿Cómo se gestiona este espacio?
Es pregunta avanzada esta. En este caso sí que efectivamente consume el espacio de, vamos, del OneDrive que tenéis asociado o sea, en este caso no es por uso, o sea, realmente no sé exactamente cómo consume el espacio, si lo tienes, o sea, en este caso, si quiero yo el sitio, sí que se podría asociar a mi cuenta, por así decirlo, pero en general casi todos los sitios de SharePoint se crean de forma pública. Entonces ahí sí que ahí no tengo, eso tenemos que comprobarlo. Si realmente es una limitación que puede ser importante para él, oye, lo comprobamos y lo vemos sin problema. Pero sí que lo habitual es que los sitios estén compartidos entre varias personas, así que no es realmente un consumo directo del espacio por usuario. Moi ben, moitísimas grazas, Adrián. Pois, en principio, non temos máis preguntas polo chat. Vale, pues dejo de compartir y nada, lo dicho, yo creo que bueno, sí, eso, si realmente os parece interesante, os digo, la opción de hacer una primera consulta a través de IGAP Responde siempre puede ser eso, interesante para bueno, profundizar un poquito más y ver cómo poder usar estas herramientas en vuestras empresas vamos, sin ningún, vamos, sin ningún problema. Pois efectivamente, Adrián, pois animamos a todas as persoas que nos seguiron hoxe pois a que soliciten o asesoramento gratuito en liña neste ámbito ou naqueles ámbitos nos que estean interesados. Lembren que o poden solicitar a través do formulario que está xa disponible na nosa web responde.igape.es. Pinchen sobre a imaxe da páxina principal e xa lles dirixe a ese formulario. É moi importante que nos faciliten un número de teléfono e un correo electrónico. En menos de 48 horas unha persoa experta se vai poñer en contacto con vostedes. Imos continuar este ciclo de eventos virtuais o luns 24 de outubro falando do ámbito persoas, concretamente de como xestionar a miña marca persoal, identidade e reputación digital. E respondendo tamén ao usuario que nos pregunta se vai estar o vídeo disponible porque non o puido ver dende o principio, pois comentarlle que os vídeos se suben á canle de YouTube de Igape Responde e aí estarán disponibles. Moi ben, pois moitísimas grazas a todas as persoas que nos seguiron. Adrián, moitísimas grazas a ti polo relatorio e vémonos no seguinte. Muy Ata bien, logo.